Amén. Le vamos a pedir a nuestro pastor Noé que él pueda elevar una oración de inicio de esta clase. Amén. Amén, mi pastor. ¿Sí me escuchan claro? Amén. Buenas noches, soy Pilar. Buenas noches, hermana, bienvenida. Amén. Vamos a iniciar nuestra oración del día de hoy para que Dios nos abra nuestra mente, para que nos llene de su espíritu y para que podamos entender las cosas que a través del espíritu serán entendidas. Bendito Dios, estamos ante tu presencia para entrar en el gozo de la enseñanza, Padre, para entrar en tu gozo de la armonía. Tú eres el digno sacerdote que tenemos puesto hoy en día. Permítenos entrar a tu presencia, Señor, a través de tu espíritu, que todo sea redargüido, lleno e interpretado del espíritu, Señor. Asimismo, Padre, bendice a cada uno de los hermanos presentes y de los que faltan por conectarse. Señor, bendigo y pongo en tus manos a mi pastor Juan Carlos, para que a través de su voz salga fuego del Espíritu Santo y pueda penetrar y redarguir cada una de nuestras mentes, Señor. En tus manos benditas ponemos esta enseñanza y ya estaremos en tu gozo, Padre. Amén y amén. Amén. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Villagrán Carballo. Soy de acá de Chile, de una ciudad llamada Coronel, de la 8ª región del Biobío. ¿Ya? Mi esposa por ahí en un ratito más se va a estar conectando igual, ella. También le servimos toda la familia al Señor. Y bueno, como nuestro pastor Andrés me pidió poder apoyarlo en esta enseñanza, vamos a irlos de lleno al mensaje de hoy. Creo que ya hemos aprendido bastante el camino, ¿cierto?, del Evangelio, el camino de salvación, el camino que ha venido mostrándonos Cristo a cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios en este tiempo? Es que dejemos el estado de incrédulos, ¿ya? Ese es el deseo de Dios. Por eso hay que conocer y debemos de conocer, y ya conocemos, los problemas fundamentales del hombre. ¿Se acuerdan cuáles son los 3 problemas fundamentales? A ver, mi hermano Jorge, ¿se acuerda de los 3 problemas fundamentales que tiene el hombre? Uno es el diablo, Amén. el pecado y la separación. Amén. Gloria al Señor. El diablo, Satanás, la serpiente antigua, el pecado, ¿cierto? Que fue como resultado a través del engaño. Ahí en Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 12 aproximadamente está la historia, ¿cierto?, del engaño de Satanás. Y obviamente es la separación de Dios, que fue el pacto. Ya nosotros perdemos el pacto. Pero vamos a irnos más profundo a los problemas que nosotros tenemos, que son estos 3 problemas. El problema del hombre que está separado de Dios, ¿ya? Hay un estado espiritual de huérfano. Anoten la palabra huérfano, ¿ya? En Juan capítulo 14, versículo 18, dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. O sea, el estado y el problema que nos presenta Satanás a nosotros, engañándonos, nos trae una separación de Dios. Pero esa separación tiene una consecuencia y un estado de quedar huérfanos. Esto es un estado espiritual, ¿ya? Es un estado espiritual que conlleva no tener la paternidad de Dios. Por lo tanto, perdimos nosotros la paternidad al momento de pecar, al momento de ser engañado. Ahora bien, el Salmo 68, anoten por ahí, el Salmo 68, yo lo voy a buscar por acá, Salmo 68, versículo 4 y versículo 5. Dice así,
Cantar a Dios, cantar salmos a su nombre, exaltar al que cabalga sobre los cielos, nuestro Señor. Es su nombre, alegraos delante de él. Padre ¿de qué? De huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Escuche bien, Padre de huérfanos. ¿Ya? Entonces, si ustedes se ponen a pensar un poquitito, el nacimiento del Mesías, el nacimiento de Jesucristo, el nacimiento de su Hijo amado, nos da a nosotros una imagen. Esa imagen es puesta en nosotros. Él te devuelve la identidad. Si ustedes se fijan bien, el versículo 5 dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. El mismo salmo, pero en el 146. En el 146, en el versículo 9, dice, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano, a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Escuche bien, Jehová guarda a los extranjeros. ¿A quién más guarda? Al huérfano. O sea, ya sabemos que estos tres problemas fundamentales del hombre pueden ser solucionados. Hay uno que ya lo está solucionando, que es el problema espiritual que tiene el hombre. Y ese problema espiritual ha sido la separación de Dios. Se da cuenta que cuando usted está separado de Dios, hay una cosa que le empieza a sobrepasar los niveles de control de su propia vida. ¿Se ha dado cuenta usted que los problemas siempre han existido? ¿Ya? Del momento que Adán y Eva fueron engañados, los problemas empezaron a pasar y todo el tiempo han sido problemas y problemas. El problema siempre está allá afuera, al acecho. Y fíjate que el problema no entró del momento que tú naciste. El problema entró del momento que tú aceptaste el problema, porque fuimos engañados. Eso entra en nuestra conciencia. Es por esa razón que nosotros le pedimos al Señor y aceptamos al Señor. Aquí hay un tema de aceptación. Se dan cuenta que al momento que usted acepta a Cristo en su corazón, los problemas continúan, están allá afuera, pero ya no le hace a usted un efecto en su vida. Ya no hay un resultado de ese problema. ¿Saben por qué? Porque ese problema lo está solucionando Cristo. Esa es la diferencia. Nosotros no tenemos las fuerzas para solucionar los problemas. Esos tres grandes problemas no lo podemos solucionar. El problema espiritual yo no lo puedo solucionar, solamente Cristo lo soluciona. ¿Se dan cuenta? Que hay una diferencia cuando usted se enfrenta al problema, que cree tener las fuerzas para solucionarlo, pero no es así, no las tiene. Pero con Cristo Jesús sí tiene la autoridad y el poder para solucionar esos tres problemas fundamentales del hombre. Ahora bien, ya no eres más huérfano, ya no lo eres más. Mira, pero hay otro problema de ser engañado y esclavizado por Satanás. Esto es muy fundamental. Esto debemos de saberlo nosotros. Si ya tenemos concientizado este segundo problema, el ser engañado y esclavizado por Satanás. Acuérdense que en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 12, ahí aparece la historia cómo fue engañado el hombre y la mujer. Pero fíjense bien, algo muy relevante que yo les voy a mencionar. Vamos a buscar, anoten Juan capítulo 8, versículo 44.
Juan capítulo 8, versículo 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde principio. Escriban esa palabra, homicida desde el principio. Escríbanlo para que después la puedan estudiar. Desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de ¿qué? Padre de mentira. ¿Se da cuenta? ¿Anotó la palabra que yo le mencioné? Mi hermano Andrés está por ahí abajo, mi hermano Andrés Jiménez. Saludos de acá desde Chile. Mi hermano Andrés, ¿anotó la palabra? ¿Se acuerda? Buenas noches. Buenas noches, amén. Amén, ¿cómo estás? Sí, señor. ¿Se acuerda de la palabra? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Homicida desde el principio. Homicida desde el principio. Pero veámoslo en la Biblia, en la palabra, en Génesis capítulo 2, versículo 16. Y escuche bien por qué Juan en el capítulo 8, versículo 44, dice que era homicida desde el principio. Mire, el versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. El 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué no comerás? Porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. ¿Se da cuenta el engaño de Satanás? ¿Se dio cuenta de la realidad del engaño? ¿Se dio cuenta de la esclavitud que pasó el hombre? ¿Se da cuenta usted que en su diario vivir, el diario que tiene usted todos los días, cuando usted le pone atención o escucha personas que no debe escuchar, y a veces hablamos cosas que no debemos hablar, y eso se llama información. Cuando usted escucha una información de una persona que no corresponde escuchar, se empieza a separar de Dios y empiezan los problemas. Y cuando usted entrega información a quien no le corresponde, se tergiversa, se engaña la información, se enreda la información y obviamente empezamos con los problemas. ¿No se ha dado cuenta usted que cuando le comenta algo a alguien de confianza y esa persona a usted la decepcionó porque inventó otra cosa? Eso pasa en nuestra vida diaria, en nuestro diario vivir. Eso ocurre. Y eso pasa porque nosotros somos engañados. Entonces debemos estar firmes. Debemos estar firmes en la palabra de Dios. Ella nos lleva a la verdad. Ella nos lleva a una justicia plena y santa. Amén. Entonces, se dieron cuenta del engaño, se dieron cuenta de la esclavitud, se dieron cuenta de que en Génesis Satanás obviamente fue homicida, engañando al hombre y a la mujer, y murieron para Dios. Porque dice ciertamente, morirás. Y ellos comieron de aquel fruto prohibido. ¿Se dieron cuenta? Eso tiene mucha relevancia en nosotros. Amén. Ahora bien, ¿qué nos dice Hebreos capítulo 2? Anótenlo, Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 14.
Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Se dan cuenta de algo tan importante que el Señor nos está diciendo acá? Mire, escuche bien. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Hoy, al momento que usted aceptó a Cristo, ya no tiene que tenerle miedo a la muerte. ¿Por qué no debe temerle a la muerte? A ver, nuestra hermana Esther Peña está muy concentrada allí. ¿Por qué no debemos temerle a la muerte? Hay que, eso, desmutee su micrófono. Ahí pinche el micrófono, eso. Ahí, Ahí sí, muy bien. ¿Por qué no debemos de temerle a la muerte en este tiempo? que él venció la muerte en la cruz cuando dijo consumado es. Gloria a Dios. Muy bien, mi hermana Esther. Perfecto. A ver, ¿quién más podemos ayudar aquí? A ver, Marlon. Ya, Marlon. Marlon, ¿me escuchas ahí? Sí. Demuteese. A ver usted, ¿por qué hoy no debemos de temer a la muerte? Mi pastor, porque sabemos que lo que estamos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el morir para nosotros tiene que ser una ganancia. Amén, amén, gloria a Dios. Bien, bien, estamos muy bien. Ahora leamos Efesios capítulo 2. Versículo 2, anótenlo por ahí. Efesios capítulo 2, versículo 2. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Hagamos un paréntesis. ¿En qué corriente hoy día usted está? Es una pregunta. Mi pastor Noé, ¿en qué corriente hoy usted se encuentra? Me encuentro bajo la gracia de Dios, puesto que por la gracia de Jesucristo estamos en este momento discerniendo la palabra de Dios. Y a través de nuestra fe, hacemos contacto para que tenga divinidad de nosotros. Amén. Amén, mi pastor Noé. Mire, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros somos hijos de desobediencia. Entonces, tú te tienes que preguntar hoy día, ¿en qué corriente estás? ¿En qué corriente te encuentras? ¿Hay desobediencia? ¿O no hay desobediencia? ¿O has sido obediente? No importa. Hoy día estamos para poder que Jesucristo nos levante a ser obediente. No somos nosotros. No somos los pastores, no somos los maestros, no somos aquel que enseña, el profesor, no. Es Cristo, el Cristo que entró en ti. Él te da obediencia. Él te hace ver el engaño y Él te hace guiarte por la corriente de este evangelio, por la corriente del Espíritu Santo. ¿Se entiende? Entonces tenemos solucionado dos problemas fundamentales: la separación de Dios. Tenemos solucionado el problema del engaño y la esclavitud de Satanás. Hay otro problema: sufrimientos de la realidad por el precio del pecado. Es el infierno. ¿Se acuerdan ustedes que el precio del pecado es la muerte? ¿Qué nos dice Romanos 6:23?
Si alguien lo encuentra, me dice y lo lee. ¿Alguien lo encontró? Listo, mi pastor, acá lo tengo. Amén. Léalo. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Léalo de nuevo, Marlon. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Se dan cuenta que la paga del pecado, la paga de alguien es cuando tú trabajas. El pecado no se construyó solamente por construirse. El pecado lo trabajó Satanás. ¿Se acuerdan? El pecado lo trabajó él porque engañó y trajo el engaño a nuestros oídos. Y desde ese engaño empezó a trabajar Satanás, llevándonos al pecado, a separarnos de Dios. ¿Se dan cuenta que hay una diferencia? ¿Se dan cuenta que usted debe ponerle atención a la palabra de Dios? ¿Se dan cuenta que es tan importante estar bajo esa corriente del Evangelio? ¿Se da cuenta que si usted sigue esa corriente, tendrá resultados espirituales? Y solucionará esos 3 problemas fundamentales que el hombre no puede solucionar. Satanás, que trabaja en la oscuridad engañándonos a todos. Muchas veces tú has recibido información de una persona, la has recibido y le has creído, pero resulta que te mintió. Claro que sí, porque ella está separada de Dios. Ella no tiene a Cristo en su corazón. Entonces va a engañar porque es hijo de Satanás. ¿Te das cuenta con quién te tienes que juntar? ¿Con quién tienes que hacer amistad? Tienes que prepararte para poder entregar esta evangelización a todas las naciones. Tienes que prepararte para que tu corazón regocije de vida y no de muerte. Te tienes que preparar para no andar triste, sino que feliz, disfrutando de Emmanuel. ¿Se acuerdan qué significa Emmanuel? Dios contigo. Y Dios no es pena, Dios no es tristeza, Dios no es hambre. Él multiplicó los peces y los panes. ¿Se dan cuenta? Entonces Dios no es lo que te falte en tu despensa. No. Dios no es el que tú estés enfermo. Eso no es Dios. Dios no es que tú estés endeudado. Dios no es aquel que tú necesites esto, que tú necesites otro. No. Dios es Dios de salvación. Es Dios de amor. Es Dios de poder, de autoridad. Y hoy Él te quiere redimir en todo eso, dándote la imagen que tú tenías en el principio. Génesis capítulo 1, 26 y 27. Y Dios creó a su imagen y semejanza. ¿Se dan cuenta qué es lo que quiere el Señor en tu vida? Devolverte lo que perdiste. Perdiste paz, perdiste el amor, perdiste fidelidad. Gloria a Dios. Grande es Dios. Eso el Señor te quiere devolver hoy día. Tú recibes a Cristo en tu corazón. Lo aceptas en tu corazón. Amén. Sigamos con nosotros. Perdió su imagen original. ¿Cuál es la imagen original? Imagen de Dios, relación con Dios, la bendición de Dios. Eso nos trae como resultado los 3 problemas fundamentales del hombre. Por lo tanto, Satanás no se cansará. Seguirá trabajando con sus secuaces, seguirá trabajando con aquellos que tiene a su servicio para engañarte solamente, para retirar la imagen en ti. Pero sigamos. ¿Qué nos dice Génesis, capítulo 1, 26 y 27? ¿Se acuerdan?
Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y escuche bien esta palabra que viene. Y señoreen los peces del mar. ¿Sabe qué significa señorear? Tener dominio sobre un bien que no nos pertenece, que debemos de administrarnos. Y un día debemos de dar cuenta de aquellos bienes que se nos otorgó. Anótenlo, señorear. ¿Qué te otorgó el Señor? Para que tú administraras. Escucha bien la palabra. Señorear los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Te das cuenta de la autoridad que el Señor te otorgó en su imagen? ¿Y qué más dicen? Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, que Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Su imagen trae bendición. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread a los peces del mar, a las aves de los cielos, y en todas las bestias que mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, todo árbol. Imagínese las bendiciones que tiene Dios en su imagen. Y eso es lo que el Señor quiere, que tú recuperes. Pero tú no puedes recuperarlo sin conocer a Cristo. Él es el mediador. Él, por Él nosotros hoy día podemos tener estas bendiciones y desplazar los tres problemas fundamentales. Él lo hace en nosotros. Amén. Sigamos, muchas personas creen en Jesús y van a la iglesia y no han escuchado estas palabras. Tenemos que transmitir la verdad. Usted no se puede callar. Usted, cuando se junte con alguien conocido que no conoce a Cristo, presénteselo y dígale, tú tienes problemas y tienes tres problemas fundamentales que tú no puedes resolver, pero sabes que hay alguien que dio su vida y nació, resucitó como verdadero rey, como verdadero profeta, como verdadero sacerdote. Y él soluciona los tres problemas fundamentales del hombre. Amén. Gloria a Dios. Entendiendo este evangelio, ¿cómo nosotros y qué sabemos del evangelio? ¿Se acuerda que nuestro pastor Andrés, él explicaba qué es el evangelio? Hay tres profesiones muy relevantes de acuerdo al evangelio. ¿Se acuerdan cuáles son? Veamos, vamos a repasarlo. A ver, Pilar. Yo la he visto a la hermana Pilar en algunas ocasiones. Mi hermana Pilar, ¿qué entiende usted en brevemente qué es el evangelio? ¿Está por ahí mi hermana Pilar? ¿Se escondió? ¿Puede? Ya pasamos a nuestra hermana María, ¿ves? Nuestra hermana María Caterín Riaño. Mi hermana María está por ahí. Mi hermana María tampoco está. A ver, ya. A la hermana que he visto siempre, Jacqueline. Ella siempre está allí anotando todo. Muchas bendiciones, mi hermana Jacqueline. A ver si usted se acuerda. Buenas noches para todos. Sí, señor. Amén. El Evangelio está en 1 Corintios 15, que es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Amén. Como verdadero rey, como verdadero profeta y como verdadero sacerdote. Sacerdote. Amén. Amén, Sí, gloria al Señor. Estas tres profesiones son muy importantes a quien tú aceptas
Él las tiene. Pero sigamos viendo. Dios envió a Cristo para solucionar los problemas que había mencionado antes. Ahora queremos dar la respuesta para que solucionen los problemas. Esto es el Evangelio. Dios nos dio esa respuesta. ¿En quién? En Cristo. ¿Cuál es el método? Cristo. ¿Se da cuenta? Amén. ¿El significado Cristo cuál es? A ver, mi hermano Davidson, ¿qué significa Cristo? Davidson, ¿me escucha? Ahí está, póngale ahí al micrófono. Cristo, ¿qué significa? Tiene que sacarle el mute. Presione la pantallita de su teléfono y ahí hay un micrófono. No, ya, pero mientras él soluciona ese problema, preguntarle a otra persona. A ver, por aquí yo vi Jonis Vides Zapata. Creo que es pastor, ¿cierto? Amén, sí. ¿Qué significa Cristo? Buenas noches, pastor. Dios lo bendiga. Buenas noches, saludos, amén. Bueno, Cristo, como él lo dijo, que en Génesis capítulo 1, verso 4, dice que en principio Dios creó la luz, ¿cierto? La luz de la palabra. Ese es Cristo, la palabra, una palabra viva. Lo que siempre habían profetizado los profetas, el Emanuel, el gran yo soy, el Dios todopoderoso, el Cordero inmolado en la cruz. Todo esto abarca a Cristo y nuestra salvación y la vida eterna. Amén. En el creyente. Amén. Tenemos que acordarnos de que, anótenlo, Cristo significa ungido. Amén. Anótenlo. Cristo significa ungido. Allá mi hermana Eila se sonríe con Marlon porque le dijo, creo que le dijo, ¿viste? Yo tenía razón. ¿Sí, cierto? Pastor, mi esposa decía que me pregunte a mí, que me pregunte a mí. Sí, bien, bien. Sigamos. Muy bien, Cristo significa ungido. ¿Por qué ungido? Veámoslo, nuestro pastor Jonis él lo decía con esta forma. Él, ¿cierto? Nació como verdadero rey. ¿Ya? Si pueden, alguien ayudarme en Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 15. ¿Por qué nació como verdadero rey? ¿Quién lo tiene? Para que me ayuden. ¿Lo encontraron? Sí, mi Amén. pastor. ¿Quién? Ya, mi hermana Esther. Ya. Hebreos 2:15 dice la palabra, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Y el 14? El 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Amén. Se dan cuenta que como verdadero rey, salva a la gente de la mano del enemigo y construye una nación fuerte, una nación verdadera, porque él es el único rey. ¿Ya? Pero veamos algo más. Él nace como verdadero profeta, otra profesión. Abrió el camino hacia Dios a través de la palabra. Hebreo, mi hermana Esther, ahí mismo en Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Léalo también. Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Verdadero profeta. Amén. Amén. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. 19. Amén. Hasta ¿Y el 20?
por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Amén. ¿Se dan cuenta? Abrió el camino hacia Dios a través de la palabra. Él nace como verdadero profeta. Es el único profeta. ¿Ya? Él reemplaza todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. El verdadero rey, verdadero profeta. Pero pasamos a otro, al verdadero sacerdote. Acuérdense que este es un repaso de todo esto, ¿ya? Verdadero sacerdote. ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 12? Está ahí mismo. Amén. Amén, léalo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Gloria a Dios. Escuche bien, pero estando ya presente, ¿quién? Cristo. ¿Se dan cuenta? Cristo como verdadero rey, Cristo como verdadero profeta, Cristo como verdadero sacerdote. Resolviendo el problema de ¿qué? Del pecado. ¿Se dan cuenta? Tan gran sacrificio, tan un sacrificio celestial, un sacrificio que uno no puede encontrar las palabras para poder expresarse el cual gran sacrificio él hizo, siendo un verdadero rey, un verdadero profeta y resolviendo el problema del pecado, abriendo el camino hacia Dios. Él lo hizo. Problemas de separación de Dios, problemas de Satanás, problemas del pecado. La solución está, este problema es la evangelización, es el evangelio. ¿Ya? Aceptar a Cristo, que es el verdadero ungido, es la forma de restaurar todos los problemas de la vida. Para resolver los tres problemas espirituales del hombre, debemos aceptar a Cristo, que es Dios mismo en tu corazón. Amén. ¿Se acuerdan ustedes cuando nuestro pastor Andrés relata ahí un poquitito la historia de que mucha multitud, ¿cierto?, murmuraba de quién era Jesús? Y Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién creen ustedes que soy yo? A ver, aquí tenemos una pregunta. Por lo tanto, no sé si está mi pastor, mi hermano Henry, ahí por ahí está. Mi hermano Henry Camacho. ¿Se acuerda usted qué le respondió a los discípulos cuando Jesús le preguntó quién pensaban quién era él? Le respondió Pedro, ¿tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Ya. Y antes de eso, ¿se acuerda qué le dijeron los discípulos? Que la gente decía. Que unos decían. Que unos decían que era. Se me olvidó. Elías. Elías o alguno de los profetas. Eso, muy bien. Y Pedro le responde ahora. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Escuchen bien, hermanos, escuchen bien. Él es el Cristo, pero no es el hijo de alguien normal, no es el hijo del problema, no es el hijo de la dificultad o del tropiezo, es el hijo del Dios viviente. ¿Se dan cuenta a quién usted aceptó en su corazón? Es al Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ya? Continuemos. Profeta resolviendo los problemas de la separación, Dios dejando al hombre. Cristo es Dios en el momento en que lo recibes. Dios entra a tu corazón y restaura, Génesis capítulo 1, versículo 27, restaura la imagen. Amén. Rey resuelve el problema de ser esclavo por el engaño de Satanás. Y 3, sacerdote resuelve el problema de vivir sufriendo por el pecado e ir al infierno.
Juan capítulo 1, versículo 12, más todos los que le recibieron, a los que le creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. En el momento en que aceptes a Cristo, restaurará una bendición especial. La imagen de Dios en ti también es restaurada. No solamente Él restaura la imagen es todo. Tú no puedes pensar en un diseño, en una figura, no. Él restaura todo en ti. Todo lo que tú un día perdiste por el engaño, por estar esclavizado. Él restaura la libertad en ti. Él restaura el poder en ti, la autoridad. Te da imagen, paternidad. Él restaura todo, el área financiera, porque ahora empieza la administración, una administración de bendiciones celestiales en tu vida. Entonces tú tienes que pensar que el estado en el cual te encuentras no es el estado en el cual tú puedas vivir y desenvolverte. Tienes que ver el estado, estar en el huerto, estar en la bendición. No es la estructura que te rodea. Esta está formada por muchas personas que hoy día construyeron casas, habitaciones, piezas, lo que haya sido. Esa no es nuestra estructura de vida. Esa no es nuestra casa. Tú tienes que entender que Cristo resolviendo los problemas fundamentales del hombre, Él te da una identidad, Él te da un hogar, Él te da una casa, pero no es una casa construida por la mano del hombre, es una casa construida por la mano de Dios. ¿Dónde está tu casa construida? En la roca, en la piedra viva, en la piedra angular. Es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde a Pedro, no te lo ha revelado ni sangre ni carne, gloria a Dios, te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Esto ha sido obra del Espíritu Santo. Te das cuenta que cuando tú eres bautizado por el Espíritu Santo, el Señor te empieza a revelar cosas ocultas que están en la palabra de Dios. Y no solamente en la palabra, Él se mueve en la atmósfera espiritual, en la corriente del Espíritu Santo, en la corriente del Evangelio. Entonces tú tienes que dejar de lado ya y basta decir, disco, paro, me detengo. Este problema yo no lo puedo solucionar porque no tengo las fuerzas. Pero Cristo sí la tiene. Y Él ahora empieza a actuar en tu vida. Pero tú tienes que hacerlo. Tú tienes que dar el paso. Originalmente fuimos creados a imagen de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice lo siguiente. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Escuche bien. Escuche bien. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Escuche bien, ¿dónde está usted? ¿A quién aceptó usted? Porque Dios, en el 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Y qué leíamos al principio? El deseo de Dios es que dejemos el estado de incrédulos. Por eso hay que debemos de saber los tres problemas fundamentales. ¿Quién te lleva a la incredulidad? Satanás. Él te engaña. Entra el pecado y la separación. Estando con Cristo, entienda bien, mi querido hermano pastor,
y de diferentes naciones. Estando en Cristo, eres una sola nación. Estando en Cristo, eres un solo cuerpo. Estando en Cristo, está el Espíritu Santo en ti. Estando en Cristo, Él devolvió la imagen y ya no eres más incrédulo. ¿Te das cuenta? Que si alguien te dice que eres incrédulo, no le creas porque no le pongas atención. Tú ya aceptaste a Cristo. Si no es por tus habilidades, la gente te habla a ti por las habilidades, pero no te habla con esa sabiduría que Cristo puso en ti. Esa persona que te dijo que eras incrédulo y que no servía y que no tienes entendimiento, esas personas siempre han existido, siempre han estado allá afuera. Pero tú no te dejes engañar por esas palabras, porque tú tienes que tener la confianza. ¿Se acuerdan que fe es confianza? Fe es confianza en quién, en Cristo, quien vive en ti, que mora en ti y que toma tu cuerpo como ¿qué? Como un corazón moldeado por Él, por sus manos. Amén. Cuando aceptas a Cristo en tu corazón, restauras tu ser original, la imagen de Dios, la restauración de la comunión de Dios, la bendición de ser ciudadano de los cielos. Ya tienes una identidad ahora. No te preocupes por lo que dirán. No te quedes ahí. Puedes escuchar, sí, pero no le pongas atención. Escucha la voz del que llama en el desierto. Escucha la voz del que clama en la tierra. Escucha la voz. Él siempre te habla. Amén. Bueno, esta ha sido la clase de hoy día. Ya tenemos las 21:53 minutos. Hemos hecho un repaso, ¿ya? Y vamos a hacer la abertura del foro. Vamos a dar 3 oportunidades, ¿ya? Para que alguien pueda hablar en este foro de este día. Amén. Empezamos ahora. A ver, ¿quién dice? ¿Quién levanta la mano por ahí? ¿Dónde están? Aquí Amén. yo quiero hacer un foro. Amén. Bueno, la enseñanza que se me quedó grabada hoy fue que nosotros a veces decimos cosas que a Dios no le agrada. Y así vamos a predicar, a dirigir, a cantar, y a eso Dios no le agrada, vamos con ese mal de humor. Entonces nosotros tenemos que dejarle todas las cargas a Dios y seguir a la voz del buen pastor. Entonces, ese es mi foro. Amén. Muchas bendiciones, Michelle López. Un abrazo a la distancia y un aplauso para el Señor y para ti. Amén. Mi hermana Amén. Mi hermana Marcela, adelante. Buenas noches, pastor. ¿Cómo está? Dios lo bendiga. Amén. Lo que a mí se me quedó es que el Señor Jesucristo vino como verdadero rey para destruir las obras del diablo, vino como verdadero sacerdote para perdonar, vino como verdadero profeta para transformar o restaurar el camino de la separación y para que nosotros no nos dejemos llevar por corrientes que no son de Cristo, sino ir en la corriente del verdadero evangelio y solamente Cristo. Amén. Un aplauso para el Señor y para nuestra hermana Marcela, que está por allá. Desde acá le damos un aplauso. ¿Alguien más? Llevamos 2 personas. A ver, en la otra página habrá alguien. No veo a todos por acá. Saludamos a Catherine, cierto que está allá en Chile, un poquito enfermita de su estómago. Así que vamos a orar al Señor un ratito más antes de despedirnos para que el Señor haga su obra allí en ese abdomen. Amén. ¿Hay alguien más por ahí? A ver, allá Catherine Rivera está pidiendo la oportunidad. Amén, Katy.
Ah, pasó, dice, a apretar, jajaja. Bueno, ya. ¿Alguien más desea el foro de este día? Davison, adelante. Amén, amén, amén. ¿Me escucha? ¿Ahora sí? Amén, amén. Amén, amén. Pues lo que se me quedó de la clase del día de hoy es de que realmente cuando aceptamos a Cristo, nos devuelve la verdadera identidad, porque recordamos que en el huerto del Edén, el espíritu de la serpiente antigua hizo que el hombre perdiera su identidad y que perdiera la comunión con Dios. Entonces el aceptar a Cristo es un beneficio muy grande en nuestra vida, porque volvemos a recuperar esa verdadera identidad que el hombre que Dios quiere mantener con el hombre sobre la tierra. Amén. Amén. Un aplauso al Señor y a Davison, que dio su foro y pudo conectarse y poder hablar. Amén. Bueno, mis hermanos, estamos ya casi en la hora. Doy gracias a Dios porque me dio esta oportunidad y a nuestro pastor y maestro Andrés Duarte para poder hablarle y poder expresar un poco más y recordar de las clases que hemos tenido, que ha sido muy importante. Mi hermano, una cosa más. Satanás está para devorar su creación. Lo mejor que él ha creado. Acuérdense que Dios nos crea su imagen y semejanza, cosa que él no fue creado de esa forma. Por lo tanto, somos semejanza de Dios. Él quiere destruirnos solamente todo aquello que él ha creado en nosotros y que nos ha dado esa oportunidad de poder vivir y disfrutar de las cosas de Dios, disfrutar de Dios. Pero, ¿saben? Quiero darle una oportunidad a nuestro, creo, pastor Jonis Vides, antes de poder un foro y que él nos despida del día de hoy de esta enseñanza. Amén. Pastor, buenas noches. Bueno, sí, alcé la mano. No, lo que se me queda de esta clase es que Cristo es la solución a todos nuestros problemas. La finanza, el matrimonio, el ministerio, el hogar, el trabajo, el empleo, la universidad, el colegio, todo. Él es la solución para todo, el alcohol, la droga. Bueno, sí, entonces vamos a orar para que Dios sea Amén. Despidiéndonos. Padre, Amén. Dios, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, porque tú eres maravilloso, Señor. En esta hora te honramos, te bendecimos, te imploramos tu santo nombre. Padre, oramos por todos los enfermos que están enfermos por allá en Chile, en las otras naciones, los hermanos, Amén. los pastores, evangelistas, adoradores, diáconos, profetas, apóstol, todo el cuerpo y todos los que pertenecemos a tu pueblo, Señor, y a tu reino también, Señor amado. Te damos gracias por ello. Llévalos en bendición, Señor. Seas tú ayudándolos, prosperándoles, bendiciéndoles, abriéndoles puertas. Que tus ángeles vayan alrededor de cada uno de nosotros, Señor, los que tengan que viajar, salir, Señor, al colegio, a la escuela, a la universidad, Señor. Muchísimas gracias, Dios del cielo, por enviar a tu único Hijo en el sacrificio de la cruz y darnos vida eterna, Señor. Y sabemos que Jesucristo es la solución de todos nuestros problemas, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos conectados y a los que no se pudieron conectar también, a nuestro pastor Andrés, donde quiera que haya un siervo tuyo, Señor, y que esté conectado en esa sintonía tuya, Cristo Jesús. Bendícelo y prospéralo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas bendiciones a todos.